en la parte anterior. Entonces, conforme va erupcionando, el niño ya empieza a morder, ¿no? Aprende a morder, entonces es un reflejo aprendido. Estos incisivos van a aparecer en el sentido de la posición de la mandíbula, ¿no? El primero aparece en la parte inferior, ¿no? Y van tomando el sentido de la mandíbula, es la anatomía mandibular, ¿no? Parte anterior hacia los laterales y luego salen, ¿no? Los dientes en la parte superior. Y una vez que van erupcionando, pues van haciendo estos contactos, ¿no? Contactos dentarios, ¿no? Al momento de oclusar o cerrar la mandíbula, entonces hacen contacto, ¿no? Eh, estos contactos dentarios. Entonces, los primeros movimientos, pues, no van a ser coordinados, no van a ser todos desordenados, va a haber una mala coordinación. Entonces, eso, ahí van desarrollando los reflejos, ¿no? Los reflejos condicionados, ¿no? Entonces, por eso se llama desarrollo de los patrones reflejos condicionados. Entonces, estos reflejos, ¿no? Para el proceso masticatorio empieza con la erupción de los dientes incisivos, ¿no? Y esos dientes incisivos van a erupcionar de acuerdo a la posición mandibular, ¿no? Y estos entran en contacto, ¿no? Con los dientes superior y inferior y empiezan los primeros movimientos en forma desordenada, no bien coordinados. Esos movimientos, primeros movimientos de mala coordinación. Luego viene la actividad motriz compleja, ¿no? Entonces, esta actividad eh, motriz compleja va a estar basada en los reflejos condicionados. Estos reflejos condicionados va a estar en estrecha relación con la oclusión, ¿no? Oclusión quiere decir cerrar la boca, ¿no? Es decir, cuando la mandíbula cae, ¿no? La mandíbula inferior cae, cuando hay contracción de los músculos, ¿no? Sobre todo el massetero se contrae, entonces el, la mandíbula inferior sube, ¿no? Ocluye. Entonces, hay una estrecha relación con la oclusión. El periodonto son las estructuras dentales y alrededor de los dientes, ¿no? Las encías y los músculos masticatorios. Entonces, todos ellos van a actuar en forma coordinada, van a tener una estrecha relación, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, el proceso masticatorio es una actividad motriz compleja, va a estar basado en reflejos condicionados, ¿no? Y esos reflejos, ¿dónde se encuentran? En la estructura, en el aparato, ¿no? En el aparato electromagnético hemos mencionado, ¿no? Entonces, esto tiene una estrecha relación con una oclusión, el cierre de mandíbula, cierre de boca, con el periodonto y los músculos masticatorios. Nuevamente vemos patrones de movimiento. ¿Cuáles son los patrones de movimiento, apertura y cierre, ¿no? ¿De quién? De la mandíbula, ¿no? La única estructura que se mueve en el macizo facial es la mandíbula, ¿no? Entonces la mandíbula cae y se eleva, ¿no? Al caer abre y al elevarse cierra, ¿no? Entonces apertura y cierre. Obtusivo, lateralidad derecha, lateralidad izquierda. Entonces podemos nosotros mover la mandíbula hacia los lados, no tanto derecha e izquierda. Pero el proceso masticatorio en el hombre es oclusión, cierre, ¿no? Apertura y cierre, apertura y cierre. Podemos masticar también en forma lateralizada, pero eso no es lo normal, ¿no? Eso va para algunos mamíferos como los rumiantes, por ejemplo, ellos lateralizan la mandíbula, ¿no? Tanto a la derecha e izquierda durante el proceso masticatorio. La mayor apertura de movimientos horizontales son más pequeños los patrones de movimiento. Muy bien, entonces los dientes van a estar diseñados para cumplir las siguientes funciones. Las anteriores, llamados incisivos, van a ejercer la acción de corte. Las posteriores, las molares, acción de pulverización de los alimentos y la trituración total. Y la acción conjunta de los músculos de la mandíbula permite pues cerrar los dientes, ¿no? Ahora la fuerza de los incisivos es hasta 25 kilos, ¿no? Eso es una fuerza bastante enorme. Y los molares hasta 100 kilos, imagina usted la fuerza
con que ejerce, ¿no? Con el proceso masticatorio con los molares hasta 100 kilos. Por eso es que cuando accidentalmente estamos masticando y accidentalmente nos podemos, con una mala coordinación masticatoria, nos podemos morder la lengua o los carrillos, ¿no? Pareciera que fuera algo simple, pero cuando nos mordemos nos lesionamos, ¿no? Se forman fisuras, grietas, es por la fuerza que ejercen estas fuerzas, ¿no? de los dientes, ¿no? Entonces es una fuerza bastante enorme. Entonces con la boca también podemos levantar objetos, ¿no? Mordemos y levantamos, jalar objetos, ¿no? Objetos pesados. Eso es la fuerza entonces que ejerce los incisivos y los molares, hasta 100 kilos. Ahora, los músculos masticatorios, ¿no? Que intervienen en todo este proceso masticatorio van a estar inervados básicamente por las ramas motoras del quinto par craneal, ¿no? Del trigémino. No olvidar que el trigémino también tiene la parte sensitiva y la parte motora. Entonces, los músculos masticatorios básicamente van a estar inervados por la parte motora del quinto par craneal, ¿no? El trigémino. El acto de masticar requiere de varios elementos, como los dientes, los músculos masticatorios, las articulaciones temporomaxilares. Entonces, el proceso de masticación van a romper las grandes partículas alimenticias y las va a mezclar con la secreción de la saliva, ¿no? A cargo de las glándulas salivales, ¿no? Para eso tenemos glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores. Estas glándulas salivales son las encargadas de secretar la saliva, no solamente el contenido líquido, sino también otros componentes como enzimas, ¿no? Enzimas digestivas como el alfa-amilasa, que ya dijimos, ¿no? Interviene en la digestión, la primera digestión de los alimentos, de los almidones. Entonces empieza en la boca, la digestión de los almidones, ¿no? Por la acción de estas enzimas. Aparte la saliva pues eh, se compone de muchos elementos, ¿no? Como cuerpos, materiales antibacterianos, antifúngicos, es decir, diferentes elementos que más adelante vamos a ver cuando hagamos secreción sálica. Entonces, esta acción humectante, ¿no? A cargo de la saliva y la homogenización de los alimentos, pues ayuda a la digestión, ¿no? A la digestión de los alimentos. Ahora, según la función que desempeñan los dientes, se van a clasificar en incisivos. ¿Cuál es la función? Cortar los alimentos. Los caninos son los que van a desgarrar, ¿no? En los canes, en los perros, los caninos son grandes, ¿no? Son mucho más grandes. Entonces ellos se encargan de desgarrar. Los premolares van a triturar y van a moler. Es decir, todo lo cortado por los incisivos pasan a los premolares, estos se encargan de triturar, o terminan de triturar en partículas pequeñas y va moliendo. Y las molares básicamente moliendo, ¿no? Se encarga de moler los alimentos. Estructuras anexas, ¿no? En el proceso masticatorio están las encías, ¿no? O el periodonto, los dientes, las amígdalas, la lengua. Las piezas dentarias son 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares. Y las glándulas salivales con su respectivo conducto excretor, ¿no? Esto es el reflejo de la masticación, la regulación del proceso masticatorio por el sistema nervioso central. ¿Dónde empieza el estímulo? En la cavidad oral, ¿no? En la boca, ¿no? La comida en la boca va a ejercer un estímulo. Acá vamos a encontrar receptores sensitivos, ¿no? En todas esas estructuras que hemos mencionado en la mucosa labial, en los carrillos, en el sistema periodonto, encontramos las estructuras sensoriales, ¿no? Recepcionan la, el estímulo, ¿no? Ese estímulo sensorial con la presencia de los alimentos. Entonces estos van a actuar en la cavidad oral estimulando estos nervios, ¿no? Tanto el quinto par como el noveno par, ¿no? Básicamente el quinto par a la parte motora, porque tiene dos ramas, ¿no? La parte sensitiva y la parte motora. Entonces estos nervios, mediante las vías aferentes, van a llevar el estímulo hacia el centro de la deglución. ¿Dónde se encuentra el centro de la deglución? El tronco encefálico, ¿no? El nervio del haz solitario
el décimo par, el nervio sensorial del quinto par. Estos estimulan la corteza sensorial motora y estas van a responder mediante los estímulos eferentes, ¿no? de los nervios motores 5, 7 y 12. Van a dar una respuesta refleja oscilatoria. Esto se va a traducir ¿no? en la respuesta masticatoria. El orbicular de los labios, el buccinador, piso de la boca y la lengua. Entonces, esto es la respuesta final. Estímulo empieza en la boca, estos estímulos son llevados por nervios aferentes hasta el sistema nervioso central. El sistema nervioso central, a través de este sistema, ¿no? de las vías eferentes, va a retornar el mensaje hacia la cavidad oral, donde se inicia el proceso masticatorio, ¿no? Donde intervienen todos estos elementos de estructuras ya mencionados. El proceso de masticación está controlado por el tronco encefálico, ¿no? El proceso de la masticación se debe al reflejo masticatorio. ¿Dónde empieza el reflejo masticatorio? En la boca. En la boca se encuentran los nervios sensoriales, ¿no? De las vías aferentes van a llevar al estímulo al sistema nervioso central. El sistema nervioso central procesa la información y regresa mediante las vías eferentes hacia las estructuras, ¿no? masticatorias para inicio de la masticación. Entonces, el bolo alimenticio en la boca va a desencadenar el reflejo inhibidor de los músculos masticatorios, por lo que la mandíbula desciende, ¿no? El bolo alimenticio en la boca desencadena el reflejo inhibidor, es decir, estos músculos masticatorios van a relajar, inhiben, relajan y cae la mandíbula, ¿no? La mandíbula desciende. Esta caída va a iniciar la distensión de los músculos mandibulares, ¿no? Entonces los músculos mandibulares se estiran y esto va a inducir a una contracción de rebote, ¿no? Entonces el músculo, al caer la mandíbula, hay una distensión, ¿no? Una distensión, un elongamiento muscular y eso va a generar una contractura de rebote, ¿no? Entonces los músculos se distienden, luego se traccionan, ¿no? Eso se llama contracción de rebote. Entonces, esta contracción de rebote va a provocar la elevación de la mandíbula hasta unir, ¿no? Hasta que los dientes se unan y el bolo alimenticio se comprime en la boca. Esto va a generar una nueva caída de la mandíbula, un nuevo rebote y se repite el ciclo. Entonces, eso es el proceso masticatorio. Caída de ¿Cómo se cae la mandíbula? Por la distensión de los músculos mandibulares. Entonces, estos músculos mandibulares al caer, produce la inhibición, entonces se relajan estos músculos y luego ese estiramiento, ese relajamiento va a producir una sensación de una contracción de rebote. Esa contracción de rebote va a generar pues una elevación de la mandíbula, ¿no? Hasta chocar los dientes, ¿no? Con los dientes superiores, la mandíbula inferior con la parte superior, entonces choca, se tritura los alimentos y se repite el ciclo, ¿no? Genera una nueva caída, ¿no? Relajación muscular, contracción de rebote y así, ¿no? Apertura, cierre, ¿no? Relajación, cierre. Entonces, así se inicia el proceso masticatorio. El ciclo de la masticación. Fase de apertura, fase de cierre y fase oclusal. Tres ciclos. El ciclo masticatorio. Fase de apertura es el descenso mandibular por contracción isotónica de los músculos del presor. Ya hemos mencionado, aquí hay una relajación, ¿no? De la musculatura, ¿no? Fase de apertura, el músculo mandibular por contracción isotónica de los músculos depresores. Fase de cierre, el ascenso mandibular por contracción isotónica de los músculos elevadores. En fase oclusal existe contacto de intercuspidación de los dientes, es decir, contacto, ¿no? Contacto de los dientes. Esto va a generar una fuerza interoclusal, ¿no? Entonces, esta fuerza interoclusal va a generar pues una contracción isométrica de los músculos elevadores, que se llama golpe masticatorio, ¿no? Golpe masticatorio. Entonces, abrimos, cerramos, no golpeamos, ¿no? Chocamos con los dientes superiores. Hacemos fuerza oclusal, ¿no? Entonces, esa fuerza oclusal es una contracción isométrica generada por músculos elevadores, ¿no? Generando el golpe masticatorio. Esa es la fase oclusal, o sea, cierre de la boca. ¿Qué cosa es rendimiento masticatorio? Es el grado de trituración.
¿no? A que puede ser sometido un alimento con un número dado de golpes masticatorios. El grado de trituración, que puede ser sometido un alimento con un número dado de golpes masticatorios. El grado de trituración. Cuanto más se incremente el grado de trituración, obviamente la pulverización de los alimentos va a ser mucho mayor, ¿no? Eficiencia masticatoria. Es el número de golpes masticatorios requeridos para lograr un nivel, el tipo de pulverización de un determinado alimento. Nosotros introducimos un trozo de carne en la boca, no sé cuántos golpes masticatorios vamos a ver hasta lograr la pulverización de esta carne. Van a ser varios, ¿no? Más o menos entre 20 o 30, ¿no? Golpes más, ¿no? Golpes masticatorios. Entonces, la eficiencia masticatoria es el grado, ¿no? De pulverizar los alimentos, ¿no? Entonces, eso debería ser en condiciones normales, pero en la práctica no se da, ¿no? Hay personas que cuando introducen un trozo de carne, dan, su eficiencia masticatoria no es buena, no llegan a pulverizar carne. 4 o 5 masticadas y ya están deglutiendo, entonces hay una mala masticación. Como le dije, esa mala masticación pues va a generar problemas serios en la digestión, ¿no? Por eso que muchas personas que mastican mal tienen trastornos dispépticos, ¿no? ¿Por qué? Porque el estómago va a trabajar más de lo que debería trabajar. Los alimentos van a permanecer más tiempo. Pues cuanto más tiempo están los alimentos en el estómago, vienen ya otras alteraciones como la fermentación de los alimentos. Entonces, por eso algunas personas, por mala masticación, tienen pues una sensación de disconfort epigástrico, ¿no? Se embalonan, tienen mucho gas, eructos, una mala digestión por la fermentación de los alimentos como consecuencia de una mala masticación. Entonces, los alimentos en el estómago no deben permanecer más allá de las 4 horas, las 5 horas el estómago debe estar vacío. Pues eso se llama eficiencia, ¿no? Eficiencia masticatoria, capacidad de pulverizar un determinado alimento. Entonces, cuando coman, por ejemplo, estén sentados en la mesa con su familia, vean, ¿no? Y sutilmente quién mastica rápido, quién no mastica bien, cuando come carne, quién no mastica bien, van a ver que la mayoría no mastica bien, sobre todo la carne, ¿no? 2, 3 masticadas y listo para el estómago. Eso se tiene que corregir. Por eso que, por eso que hay muchos trastornos digestivos, ¿no? Trastornos dispépticos, artritis, trastornos funcionales, ¿no? Por una mala masticación. Entonces, es importante para evitar los problemas dispépticos, masticar bien los alimentos. ¿Qué músculos intervienen en el cierre de la mandíbula? ¿No? Son los elevadores, el macetero, el temporal y el pterigoideo medial o interno. Músculos de apertura o abertura de la mandíbula, son los llamados músculos depresores. El pterigoideo lateral externo, el digástrico, el mioioideo, el miloioideo y el genioioideo. Y los nervios que intervienen en el proceso masticatorio se encarga de realizar el sello bucal o el sello labial, es decir, cerrar los labios desde el séptimo par, ¿no? También la parte motora, porque el séptimo par tiene la parte sensitiva, ¿no? Y la parte motora. Entonces la parte motora tiene 3 ramas, ¿no? Que van hacia la parte superior, al medio y la parte inferior, ¿no? Entonces el sello labial a cargo del séptimo par. Músculos de la lengua. La lengua es otro elemento importante en el proceso masticatorio. La lengua es netamente un órgano muscular, ¿no? Y hay pares musculares en la lengua. Entonces, a cargo del hipogloso. Músculos de la masticación va a estar inervado por el quinto par. Músculos del paladar, por el plexo faríngeo, el décimo y noveno par craneal, y los músculos de la faringe, el noveno más plexo faríngeo. Músculos de la masticación, vamos a tener el macetero, ¿ya? El macetero, el temporal, el pterigoideo interno, el pterigoideo externo. Descenso de la mandíbula, el digástrico, genioioideo y el miloioideo. Bueno, esto ya vimos, el sello y bueno, la recomendación es esto, ¿no? Después de cada masticación hay que
lavarse, limpiarse los dientes, ¿no? Porque si no nos cepillamos los dientes, tenemos gérmenes en la cavidad oral que rápidamente van a descomponer los alimentos y van a producir lesión, ¿no? De las estructuras dentarias, como las caries. Y eso en relación al proceso masticatorio, ¿no? Entonces, en conclusión, la masticación es un proceso aprendido, ¿no? Interviene, va a estar regulado por el sistema nervioso central. Para ello tenemos estructuras, ¿no? Estructuras masticatorias, ¿no? Este, eh, este aparato llamado estomatognático, ¿no? Va a estar conformado por diferentes estructuras y en la cavidad oral son las que se van a encontrar eh, el estímulo sensorial, ¿no? Van a recepcionar el estímulo sensorial con la presencia de los alimentos. Entonces esto a través de las fibras aferentes van a enviar el mensaje hacia la corteza cerebral, básicamente en el tronco encefálico, y luego van a dar respuesta a través de las vías eferentes hacia este aparato estomatognático para desencadenar la masticación, ¿no? Entonces la masticación está regulado por el sistema nervioso central. ¿Cuál es el objetivo de la masticación? De triturar los alimentos. Triturar los alimentos. Para eso los dientes son los encargados, ¿no? De cortar, de triturar y moler, y finalmente los molares que se encargan netamente de la molienda, ¿no? De moler los alimentos hasta llegar, hasta alcanzar partículas pequeñas. En la boca también se inicia el proceso de la digestión de algunos alimentos, como por ejemplo los carbohidratos, ¿no? El almidón va a empezar la digestión y completar la digestión obviamente en el estómago y en el duodeno, ¿no? Pero la saliva se encarga de producir enzima alfa amilasa para el inicio de la digestión de los almidones. Ahora, la boca va a estar compuesta por estructuras accesorias como las glándulas salivales, las encargadas de secretar la saliva, cuyo objetivo es humedecer, ¿no? Humedecer para facilitar la trituración de los alimentos. Y la lengua es el encargado de mezclar, ¿no? Mezclar los alimentos y de llevar los alimentos, de desplazar hacia ambos lados, ¿no? De los molares para ser triturados. Una vez formado el bolo alimenticio, ya se forma el bolo alimenticio, y no olviden que el proceso masticatorio es un acto voluntario al inicio y al final, ¿no? El intermedio es un acto reflejo, ¿no? Por mecanismo reflejo, nosotros seguimos masticando. Llevamos los alimentos, el primer bocado a la boca, empezamos a masticar, luego seguimos masticando, ni cuenta nos damos, ¿no? Una vez que los alimentos han terminado de triturarse, nuevamente reflejan, regresa el acto voluntario, ¿no? El bolo alimenticio para ser deglutido hacia la boca. Eso es entonces es la fisiología de la masticación. Y si tienen alguna pregunta. Ya, muy bien. Bueno.